Olope y Olvaricoi. Estos dos leones solían ser una formidable coalición de Mara. Fueron muy dominantes y agresivos, pero por desgracia, murieron cuando estaban en su mejor momento. Olope, que significa valiente, bravo o corajudo, era conocido como Frank II. Mientras que Olvaricoi, que significa melena rubia o marrón, también era llamado Jesse II. Ambos nacieron en 2015, en la manada Outfit, en la conservación Mara Nord. Y fueron engendrados por Jesse y Frank, otros dos legendarios leones de Mara. Según Lucy Johnson, de Matira Magazine, originalmente fueron 7 machos, y eran conocidos como los 7 Outfit. Pero en algún momento, durante su vida nómada se dividieron en 2 grupos. Aunque al principio uno de los machos desapareció, eso dejó a Olope y 3 hermanos más como una coalición. Y otro grupo de 2 hermanos llamados Kali y Letoye, como otra. Más tarde, tras superar la vida nómada, el grupo de Olope y Olvaricoi se hizo cargo de la manada Sanka y Moniko, en Olare Motorogiken Servensi, gobernando esta manada por algunos años, en donde engendraron y criaron su descendencia. Pero pronto la coalición se redujo. Uno de los hermanos había desaparecido. Además, otro de los hermanos perdería la vida. A finales de 2020, el tercer hermano fue encontrado por los guardabosques golpeado y malherido, y se dijo que posiblemente los Fig Tree Boys serían los responsables. Aunque fue tratado, nunca se pudo recuperar del todo. Por desgracia, a principios de 2021, este macho fue sacrificado, tras atacar y matar a un joven pastor. Con su muerte, la antes coalición de 4 machos, se redujo a solo 2. Olope y Olvaricoi continuarían al frente. Durante ese tiempo, los 2 hermanos ampliaron su territorio y se hicieron cargo de la manada disidente Fig Tree y la manada Porini, en donde engendraron más descendientes. Mientras tanto, sus otros 2 hermanos, Kali y Letoye, se quedaron en Olarro al mando de su propio territorio. Pero al parecer algo ocurrió con Letoye, ya que en 2021, no volvió a ser visto. Kali, por su parte, fue visto en la reserva, se había vuelto nómada debido a la llegada de los Requero Boys. Hasta que más tarde, Kali encontró un compañero. Regresando a Olope y Olvaricoi, todo iba bien para ellos, se habían hecho una reputación, eran conocidos por ser machos muy dominantes y extremadamente agresivos, en especial Olope. Pero un día, los problemas y la tragedia se presentaron. Todo sucedió en abril de 2022, cuando Olope estaba solo, y en territorio rival. Olope murió en una pelea territorial, contra Olosipa y Olobor, luego de haberse adentrado en el territorio de los Blackrock. El valiente león luchó por su vida, pero fue superado en número y fuerza. Ese día, Mara perdió a un gran león. Dio lo mejor de sí, y fue un rival bastante recio, y Olosipa lo sabe muy bien. Olvaricoi continuó solo, y lo hizo por varios meses, protegiendo a la manada disidente Fig Tree y a su descendencia.
Y durante ese tiempo, se encontró con su padre, el gran Jesse. Ese suceso fue uno de los momentos más especiales que nos dejó la naturaleza. Padre e hijo compartían similar destino, ambos estaban solos y habían perdido a sus hermanos. Quedarse juntos habría sido un gran suceso, pero no fue así, y cada uno continuó con su camino. A Olvaricoi, también llamado Jesse II, le esperaba un trágico final. El 10 de diciembre de 2022, el cuerpo de Olvaricoi fue encontrado. Se dijo que posiblemente fue asesinado por los chicos Blackrock. Pero Peter Rettig señala que su cuerpo estaba parcialmente desollado y que había sido asesinado por pastores dentro de la Reserva Nacional la noche anterior. Lo cierto es que nunca se aclaró el hecho. Y así, su reinado finalmente llegó a su fin. Debemos recordar a Olope y Olvaricoi, como siempre lo fueron. Dos grandes guerreros de Mara. Aunque se fueron cuando estaban en su mejor momento, dejaron un legado que hoy continúa. Los Sanka y Moniko Boys son sus hijos. Y ellos han continuado con el linaje de sus padres y abuelos. Desde hace algún tiempo, se hicieron cargo del requero Pride, la manada que solían dominar los Salas Boys. Y estos jóvenes machos han tenido éxito. Hace unos meses, llegaron a este mundo sus primeros descendientes. Futuros reyes o reinas, herederos de un poderoso linaje. Por ahora requieren de la protección de sus padres. Esperemos que les vaya bien y logren sobrevivir. Después de todo, Olope y Olvaricoi tuvieron éxito. Ellos seguirán vivos en las nuevas generaciones.